Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. En la primera lectura de hoy contemplamos la conversión de Saulo de Tarso. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Saúl, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecieran al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues, Señor? Respondió: Soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor dijo: Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que reciba la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a los santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor dijo: Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido para mí, para llevar mi nombre a pueblos y reyes, ya a los hijos de Israel. Yo le mostraré qué tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció cuando venías por el camino, me ha dado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. El testimonio de Pablo de Tarso es uno de los más impresionantes del Nuevo Testamento, pues su fe judía lo llevaba a perseguir a aquellos que creían en Jesús, hasta el punto de llevarlos a la prisión o incluso a la muerte, pues pensaba que los cristianos eran blasfemos e iban contra la ley de Moisés y contra la ley de Dios. Fue tanto su daño a la iglesia primitiva que los judíos conversos al cristianismo le temían y tenían mucho terror. Pero Jesús, planes maravillosos, lo eligió a ese perseguidor, a ese persecutor,
a ese que hacía daño a la iglesia, para ser instrumento del Evangelio en Judea, en Israel, en Roma y en los confines del mundo. Pues Dios puede transformar los corazones de los hombres, puede transformar las conductas, puede transformar los pensamientos y puede cambiar a las personas. De un persecutor cruel a un evangelizador inigualable, a un defensor de la fe inigualable, de Saulo a Pablo. Jesús eligió a un pecador, a uno que no le quería, a uno que lo odiaba, a uno que no quería a los del camino. Pero esta historia es el testimonio fiel de la conversión. Cuando Jesús entra en el corazón del hombre, todo cambia, todo muta, todo se transforma. De los que no amaban a la iglesia a los que aman a la iglesia, de los que perseguían a la iglesia a los que defendemos a la iglesia. Es así. Jesús es el Señor de la historia, es el Señor de nuestra historia y Él lo cambia todo. No lo dudes. Que Dios te bendiga.